Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. Les deseamos un 2020 lleno de felicidad, pero sobre todo lleno de salud. Queda con ustedes su anfitrión, el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Laura, por esa bienvenida y gracias a ustedes por recibirnos como cada semana en Torre Médica, tu programa de especialidades. Platicar sobre un tema muy importante como es el dolor lumbar. ¿Quién no lo hemos padecido? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cómo se aborda de manera crónica? ¿Cómo se aborda de manera quirúrgica? Hoy los especialistas en el programa. También platicar qué costo tiene nuestra salud, cómo cuidar nuestro patrimonio. Contratar un seguro de gastos médicos puede cambiar nuestra vida y prevenir y cuidar nuestro patrimonio es algo muy importante. Hoy los expertos a través de FR Seguros. ¿Qué hay para hoy? Míralo, cuéntame por favor. En efecto, mi querido Julio, este día nos acompaña la doctora Olivia Orozco, quien platicará sobre los signos y síntomas del dolor lumbar. También nos acompaña el doctor Francisco López platicando sobre las alternativas quirúrgicas para el mismo. No te puedes perder Torre Tips, Torre Urbana, Prevenir para Vivir y Mesa de Expertos. ¡Comenzamos! Ya estamos de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, con una gran amiga, la doctora Olivia Orozco. ¿Cómo estás, Oli? Bien, Julio, ¿y tú? Pues, muchas gracias. Compartiendo este espacio y, bueno, una experiencia clínica que quizás todos hemos tenido algún síntoma de dolor lumbar por alguna razón. Caída, un dolor por ciática, cargar un objeto pesado que nos llevó a una contractura. Pero esta causa, ¿qué lo marca? ¿Qué lo predispone? Ok, el dolor lumbar, el 60%, del 60 al 80% de los pacientes lo va a presentar en su vida 2 a 3 veces. Y puede ser, para catalogarlo en crónico, de 6 a 6 meses más o menos. Y de ahí nosotros podemos partir de una exploración clínica conjunta, porque es multidisciplinar el tratamiento del dolor. Y las causas pueden ser muchas, desde diabetes, como tú dices, el dolor de la ciática o simplemente carga de trabajo, que no le demos una buena higiene a nuestra columna, que son las posturas, el simplemente hecho de no levantarnos adecuadamente de la cama o a tomar cosas en la cocina o en el trabajo, nos puede dar un dolor lumbar. La mecánica postural, que es algo que la gente no tenemos claro, que la higiene al sentarnos nos puede predisponer. El sobrepeso es un factor predisponente importante. La degeneración de las vértebras es un factor que de alguna manera todos vamos a vivir como parte de la evolución natural, sí, porque las vértebras se van deformando, las raíces o las terminales nerviosas empiezan a atrapar y ese fenómeno de irritación nerviosa se puede dar como manifiesto en cualquier momento de la vida sin importar si existió una condición de tipo traumática que lo predispusiera. ¿Qué tipos de manejos, Oli, se les ofrecen que no sean quirúrgicas en etapas tempranas? Estos pacientes se les llama un tratamiento multifactorial. Principalmente lo veo yo, el manejo del dolor, para que la paciente tenga una buena higiene de su columna, aprenda cómo manejar ese dolor. Se le pueden dar analgésicos y terapia conductual. Yo junto con una psicóloga le ayudo a que tenga una mejor vida, a una mejor actividad. Y otra cosa es que los pacientes que tienen dolor casi siempre creen que tienen que estar estáticos sin hacer actividad. Y la premisa muchas veces es que tienen que ir haciendo actividad poco a poco para mejorar ese dolor. La gente como que nos vamos a la condición de la falta de actividad porque el dolor de repente nos limita, ¿no? Pero aquí lo que nos puede ayudar, le puede ayudar mucho al paciente, son su analgésico, su relajante muscular, la terapia con la psicóloga y otras cosas que nos pueden ayudar es ayudarlo a hacer una terapia, no sé, puede ir a nadar, puede caminar, que vuelva a hacer su actividad física, porque muchas veces estos pacientes van a urgencias o del seguro, o de los civiles, y se quedan estáticos en la cama 2 o 3 días o 4, y el dolor empeora. Entonces siempre hay que buscar que el dolor, darle su tratamiento médico y
a platicar con ellos para que tú te des cuenta de que ellos tienen dolor y ayudarlos a que empiecen actividad física. Es importante hacerle ver al auditorio que el dolor ligado a una cuestión como la columna es un círculo vicioso, Sí. ya que el dolor y la contractura siempre han ido de la mano, y si tú no rompes este círculo vicioso del dolor y la contractura, el paciente va a seguir, Va a volver. va a volver de manera crónica a una condición que lo puede llevar a una necesidad quirúrgica, Sí. en algunos de los casos. Y en casos severos es cuando no logramos recibir una atención oportuna por un especialista y empezamos a recorrer sobadores, ¿sí? Acupunturistas Ujú. y otras muchas cosas que seguramente te habrán de tocar en tu consulta como algóloga, y que desafortunadamente es por la falta de información que la gente no se atiende de manera oportuna. De hecho, es muy común que llegue el paciente con dolor lumbar porque ha tenido varios episodios y ya cuando llega a la consulta llega molesto, llega triste porque a la hora que tú haces el interrogatorio te das cuenta de que ellos dicen es que el doctor no me escucha. El doctor me da estas opciones, me toma radiografías, me toma diferentes estudios, pero no se me quita el dolor. Entonces el paciente debe saber que el dolor lumbar más o menos tarda entre 6 semanas más o menos en disminuir, en quitarse completamente, a veces no, pero va a disminuir, porque después vas a platicar sobre cómo las intervenciones quirúrgicas pueden resolver el problema si es quirúrgico. Si no es quirúrgico y el paciente tiene una buena rehabilitación, un buen apego al medicamento, puede tener, y a los ejercicios, puede hacer su vida cotidiana. Tiene que entender el paciente que si ya tuvo un episodio de dolor crónico, probablemente en el año pueda tenerlo, pero lo importante es que se apegue al tratamiento y va a ir disminuyendo y puede volver a hacer su actividad física sin problema. ¿En qué casos, Oli, podemos ofrecerle a los pacientes un manejo con alternativas como los bloqueos, que siento y soy testigo de verdad por mi práctica clínica, que hemos de repente abusado del uso de bloqueos analgésicos que no resuelven, No. que el paciente se siente aliviado transitoriamente porque dejamos medicamentos de acción prolongada y Sí. que el paciente dice, me alivié, yo Pero siento va a que... volver. Pero va a volver. Por eso hay que saber elegir los casos, ¿sí? Y obviamente llevar a cabo en un momento dado un escrutinio clínico, apoyarte con estudios de imagen que te Claro. permita decirte, mira, por el nivel de inflamación que tienes a nivel estructural de tus facetas, digo, Ujú. y estructuras que se inflaman por cuestiones de tipo traumático, esto va a mejorar, pero no va a resolver el 100% del problema, ¿no? Exacto, bueno, para ya poner un bloqueo facetario, un bloqueo dentro peridural y dejar corticoide, nos ayuda mucho el multidisciplinario, estar nosotros pegado a un neurocirujano o a un ortopedista. ¿Esto qué me ayuda? Si el paciente va a ser operado por el neurocirujano para disminuir la compresión vertebral, entonces yo le puedo poner un bloqueo con medicamento para que dure más tiempo, pero el paciente en 3 meses o en 6 meses va a ser operado. ¿Por qué? Porque si tú le pones un bloqueo, tú lo acabas de decir, se le va a quitar momentáneamente, pero lo va a volver a tener, porque no quité la causa del padecimiento. Hay otro que se utiliza, que es más intervencionista, también se puede poner ese tipo de medicamentos en las facetas o intraarticular del dolor, donde ellos sienten exactamente el dolor. Es momentáneo, dura 3 meses, pero el paciente, si no tiene un buen apego al tratamiento o no hace la rehabilitación, lo va a volver a tener. La importancia del manejo del dolor en muchos de los pacientes es hablar con ellos y decirles que el dolor que tienen es crónico, que va a disminuir, pero no va a desaparecer, pero ellos pueden volver a tener su actividad física y manejo del dolor y seguir teniendo actividad sin que le quite la vida cotidiana. Pues. Sí Los se pacientes puede. que tuvieron una condición, por ejemplo, pacientes con sobrepeso, pacientes con cierto estilo de vida, con mala higiene, por ejemplo, postural, que tienen una carga, no tienen una herniación, fíjate el Tienen caso carga. específico, no tienen una herniación que los predisponga, pero tienen una mala higiene Okay. en columna y logramos con esto mejorar su condición para mejorar su funcionalidad en cuanto a la vida útil y que cambien sus hábitos, tienen probabilidades de una mejora
Sí. ¿qué te puedo decir? A un 70-80%, sí. Pero enseñarlos a vivir con un dolor leve, pero con un cambio de estilo de vida, puede mejorarles sin llegar a algo quirúrgico, ¿cierto? Sí, sí se puede. De hecho, para nosotros en la consulta es muy fácil que el paciente llegue con ese problema. Bueno, está obeso, no sabe cómo moverse, tomar cajas, en su vida diaria no tiene una educación de higiene de columna, pero se le enseña, se manda a rehabilitación, el paciente tiene actividad física, baja de peso, entonces el paciente ese dolor puede llegar a disminuir mucho. Podemos darle un número, si llegó con nosotros con un dolor del 1 al 10, en 9, 10, que era insoportable, puede tener un dolor de 4 a 3, sin medicamentos y solamente mejorando su calidad de vida, haciendo ejercicio, mejorando su alimentación. Y eso, pues, para ellos es mucho mejor. Claro, porque la funcionalidad no se pierde, no depende de un evento quirúrgico que no siempre resulta ser lo ideal cuando no están bien evaluados y los pacientes tienen que tener en consideración este tipo de aspectos. Para ustedes que están viendo a través de la pantalla, que recuerden que el manejo de dolores crónicos, como es el dolor lumbar, es algo muy frecuente, pero que tiene que estar evaluado por los expertos y que obviamente la decisión de un procedimiento quirúrgico, de un procedimiento intervencionista, tiene que ser considerado más a detalle, ya que las secuelas pueden ser mayores. Oli, te invito a que te quedes en la sección de mesa de expertos para que compartamos con Francisco las conclusiones más a detalle de cuándo el manejo analgésico y quirúrgico pueden ir de la mano para que el paciente mejore su calidad. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías que? Aproximadamente el 80% de la población ha tenido o tendrá alguna lumbalgia durante su vida y hasta el 70% de los jóvenes antes de cumplir los 16 años han experimentado este dolor de espalda. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia. Contáctanos al 33350761 y 38562927. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. ¿Cómo prevenir el dolor de espalda en el trabajo y el hogar? Casi todos tendrán dolor de espalda en algún momento de la vida. El dolor de espalda varía de una persona a la otra. Puede ser de leve a severo y puede ser a corto o a largo plazo. Haz ejercicio. Combine ejercicios como caminar o nadar. Con este tipo de ejercicios podrás mantener fuertes y flexibles los músculos de tu espalda y abdomen.
Baja de peso. Mantén un peso saludable. Tener sobrepeso puede agregar presión a tu columna vertebral y a tu espalda lumbar. Evita fumar. Tanto el humo como la nicotina causan que la columna vertebral envejezca más rápido de lo normal. Mantén una postura correcta. Una buena postura es importante para evitar problemas lumbares. Como te paras, sientas y levantas cosas, tiene un efecto grande en la salud de tu columna. Si el dolor es constante, no te automediques, acude a tu médico especialista en columna y sigue sus indicaciones. Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. Aquí estamos platicando con mi amigo Francisco. ¿Cómo estás, Paquito? Bien, Julio, ¿cómo te va? Francisco, un gran amigo, el neurocirujano. Platicamos más a detalle hace un momento con la doctora Olivia sobre el dolor lumbar. Sabemos que el dolor lumbar tiene muchas causas y sabemos que como parte del manejo, uno de ellos puede ser el manejo quirúrgico. ¿En qué casos, Francisco, podemos hablar de que el manejo del dolor lumbar representa un manejo quirúrgico? Bueno, principalmente cuando el dolor es de tipo mecánico, le llamamos, hay dolores de tipo o lumbalgias mecánicas o no mecánicas. Y aquellas que son mecánicas, que tienen un fondo, un trasfondo en una alteración, tanto puede ser vertebral como articular, como compresión de las raíces nerviosas o como afecciones de los discos intervertebrales, que finalmente es como el amortiguador entre una vértebra y otra vértebra, puede llegar a ser necesario un procedimiento quirúrgico para liberar este tipo de alteraciones o de compresiones. Ese tipo de alteraciones o compresiones, Francisco, hablamos que pueden ser fenómenos de tipo herniarios y pueden estar relacionados con padecimientos de tipo traumáticos, y obviamente no son a veces la causa inmediata, pueden ser fenómenos de tipo tardíos que no fueron atendidos de manera oportuna y que en un momento dado la gente no les hizo el caso adecuado. Hablo de esto porque hacía mención Olivia que los pacientes que no cambian sus hábitos con un cuadro de dolor crónico tienen manifestaciones clínicas que pueden desarrollar una condición patológica herniaria que requiere un procedimiento de tipo quirúrgico. Se maneja el dolor para regresar al paciente a una condición de vida aceptable, pero muchas veces tiene que llegar a una condición de tipo quirúrgica. ¿En qué casos podemos contemplarlo como tal? Habitualmente en los casos en los que el proceso degenerativo que tú comentas, porque evidentemente es un proceso que lleva un tiempo, no es que ahorita tengas dolor y en 2 días o 3 días o una semana o 3 meses vayas a tener un proceso degenerativo que llegue a requerir la necesidad de una cirugía para poder solucionar su padecimiento. No nada más son los discos el complejo que nos genera el dolor, o como una hernia de disco que habitualmente todo la tiene. La ciática puede ser desde problemas de disco, y ahorita en la actualidad creo yo que lo más importante o algo de lo que es más relevante es el proceso crónico degenerativo, porque la expectativa de vida evidentemente de las personas ha generado un cambio, vivimos más, y evidentemente todos los cambios degenerativos progresivos, porque no nos cuidamos bien, porque no cambiamos nuestros hábitos posturales, el sobrepeso, el estilo de vida que llevamos, nos lleva a esta condición que va a ir degenerando nuestra calidad de funcionalidad espinal, ¿no?, de la columna. La columna es el mástil del barco, así la tengo yo bien determinada. El mástil del barco, ¿por qué? Porque va cargando con toda nuestra locomoción, depende de ella, ¿sí? Extremidades superiores, inferiores, nuestro cuello, obviamente lesiones entre más altas a nivel espinal, mayor disfuncionalidad podemos ir teniendo hasta perder la condición de fuerza. Y esto puede estar relacionado con cuestiones de tipo metabólicas, también maltratadas. Una diabetes con un mal manejo a largo plazo empieza a condicionar alteraciones y que no se corrigen con cirugía. El buen control metabólico permite que el paciente no desarrolle padecimientos que también pueden convidar a condiciones de lumbalgia asociadas a un padecimiento metabólico que a veces se confunde. Pedimos estudios imagenológicos y nos encontramos con una hernia lumbar, y esta hernia se lleva a una cirugía. Un paciente mal diagnosticado, mal estudiado por parte de un especialista o un grupo de especialistas que no contemplaron que el paciente ha tenido un mal manejo metabólico de su diabetes durante muchos años, y el paciente es sometido a una intervención quirúrgica
voy a poner un ejemplo, y se le realiza una instrumentación de columna de 3 segmentos y el paciente resulta que no mejora, porque resulta que el padecimiento estaba ligado a una condición metabólica. ¿Por qué hacer un buen abordaje, Francisco? Es muy importante el buen abordaje precisamente para garantizar los buenos resultados de los pacientes. Si uno no explora adecuadamente al paciente, si uno no lo escucha adecuadamente, si no le dedica el tiempo necesario para saber qué condición previa tiene, qué comorbilidades o qué enfermedades asociadas puede tener, como lo es la diabetes, lo acabas de mencionar, podemos llegar a una mala conclusión. Y también, si hacemos estudios de imagen y los estudios de imagen no concuerdan ni con la historia del paciente, ni con sus síntomas de manera adecuada, ni con la exploración clínica que nosotros hacemos, pues hay que buscar el siguiente brazo, que en la actualidad es muy importante, que son estudios neurofisiológicos, para encontrar o para poder hacer una compatibilidad en cuanto a la clínica, la imagen y la neurofisiología, y así poder tener un diagnóstico muy certero, y con este diagnóstico certero poder ofrecer la mejor oportunidad de tratamiento del paciente o la mejor opción de tratamiento. Eso evidentemente en conjunto con todo lo que envuelve un paciente con un problema de columna, ¿no? Esa parte, yo creo que para los que hacemos práctica clínica y que vivimos con pacientes metabólicos, tenemos que hacerles entender que tener dolor tiene muchas aristas y muchas variables. Sabemos que el paciente no siempre va a tener un resultado esperado al someterse a una intervención quirúrgica. Puede ser una herramienta siempre y cuando el beneficio sea mayor, ¿sí? Totalmente. Porque ponemos sobre la balanza el beneficio de algo quirúrgico. Muchas de las veces cuando el médico tiene muy en claro que hay que operarlo sin haberlo evaluado de manera adecuada, pues las consecuencias a veces pueden ser mayores y el paciente tiene un dolor de moderado a severo, porque además la misma instrumentación va a traer consigo condiciones de molestia que va a ir exacerbando esta condición y al paciente lo lleva a una vida disfuncional. Esto desafortunadamente lo hemos vivido, lo hemos experimentado y muchas veces el paciente lo reclama y se vuelven motivos de demanda. Claro. Digo, el cirujano que no opera pues no vive complicaciones, pero tú que vives en el día a día en el ámbito quirúrgico, tienes claro que el paciente tiene que ser abordado y reabordado antes de llevarlo a un quirófano, ¿cierto? Sí, claro, es la insistencia en el diagnóstico preciso es muy importante, porque ese nos va a garantizar el resultado. Y a pesar de tener un diagnóstico preciso, la literatura dice que el 10 al 20% de los pacientes que están sometidos a algún procedimiento quirúrgico pueden quedar con alguna molestia residual, ¿sí? Independientemente de que el diagnóstico sea excelentemente bien hecho, el procedimiento sea excelente, o sea, la misma historia, la compresión crónica, porque muchas veces los pacientes no se atienden de manera inmediata, sino dejan pasar, inclusive a veces años. Nos ha tocado ver pacientes con años de un problema de lumbalgia con irradiación o de dolor irradiado, que le llamamos nosotros, y que tiene una hernia de disco muy crónica y que ya generó una memoria en este nervio, y que la respuesta, a pesar de que nosotros le quitemos esta hernia o que hagamos esa descompresión, pues no va a ser la misma, ¿sí?, que una persona que se atiende a tiempo. Por eso la importancia del diagnóstico, las revaloraciones oportunas, y por eso el procedimiento que sea necesario hacerlo en un momento adecuado. Yo les digo a los pacientes que tienen una condición traumática a nivel nervioso, ya sea metabólica o por compresión, les digo que el nervio tiene una característica, es como las computadoras, perdonan pero no olvidan. El nervio tiene una memoria que incalculablemente puede durar años y seguir teniendo manifestaciones de repente por ahí olvidadas, así como cuando alguien pierde una extremidad hay un dolor fantasma. ¿Por qué? Porque obviamente esa condición de que ahí hubo algo persiste. La gente dice, es que eso no puede ser. Claro que existe, y esa condición está escrita en la literatura y no lo inventamos. Lo mismo sucede con alguien que sufrió una condición de herpes, ¿sí? Un paciente que sufrió una lesión y puede tener manifestaciones tardías, no en meses, en años, y puede seguirlas teniendo de manera repetitiva, aunque sea un manejo adecuado, ya no hay ninguna lesión evidente, pero el nervio guarda una condición de memoria que eso le puede dar. Y el paciente que no se cuida por cuestiones de sobrepeso, obesidad
y que tiene una condición metabólica alterada, si ese paciente no es candidato quirúrgico, tiene que entenderlo el clínico y el paciente. No se opera. Totalmente. Creo que más vale decirle al paciente que no es un candidato quirúrgico. Lo hemos dicho en otros programas, en otro tipo de padecimientos. La cirugía no siempre resulta ser la alternativa ideal, aunque pueda pensarse que porque traemos un cirujano al programa, todo es pensar en cirugía. Hay que saber decirle al paciente, esto no es para usted, el beneficio no va a ser mayor. Y la cirugía, sin embargo, representa un riesgo, ya que muchas de estas cirugías se hacen en posiciones complejas. El abordaje a veces puede ser mínimo, a veces puede ser más amplio. Y en cirugía mínimo invasiva, pues a lo mejor a veces son cirugías resolutivas, inmediatas, pero que no van a ser curativas, ¿cierto? Totalmente. Son cirugías de salvamento, ¿no? Sí, totalmente. Hay pacientes que no van a ser candidatos a ningún procedimiento y esto va por partes. Yo siempre he diseñado que el primero es el tratamiento médico, porque mucho porcentaje de los pacientes que tienen una lumbalgia crónica, inclusive algunos que tienen dolor irradiado, van a mejorar con tratamiento médico. Y se deja la cirugía para aquellos pacientes que no tengan una alternativa de tratamiento, pero que también estemos conscientes de que el procedimiento quirúrgico va a representar una mejoría para ellos evidente. Si la mejoría no va a ser mayor que el riesgo quirúrgico, pues evidentemente pues no se ofrece. Y hay que ser muy insistentes con los pacientes y decirles, usted no va a mejorar con cirugía, y hay que buscar las alternativas de tratamiento, que puede ser el tratamiento con un algólogo, evidentemente la terapia de rehabilitación, y lo más importante, creo yo, cambiar prácticamente nuestra higiene de columna, ¿no? Nuestra forma de vivir el día a día, de cómo nos paramos, de cómo nos sentamos, de cómo nos agachamos, y evidentemente de cómo manejamos nuestras enfermedades asociadas, ¿no? Creo que esa parte no se puede dejar de lado. No es solo un padecimiento, puede ir con otras cosas que decía Olivia. La comorbilidad asociada a un padecimiento de dolor crónico, si no está bien manejada, el paciente nunca va a mejorar. Paco, gracias por compartir conmigo esta entrevista. Yo te invito a que te quedes conmigo en la sección de Mesa de Expertos y compartamos junto con Olivia cómo un especialista del área de la neurocirugía, junto con la experiencia de un algólogo, le podemos cambiar y mejorar la calidad de vida. ¿Me acompañas? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del Malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir.
Continuamos con más de este lado del estudio en Prevenir para Vivir a través de Torre Médica, su programa de especialidades, ahora con una temática igual de sensible a las que normalmente trabajamos con usted, porque ya lo sabe, en esta sección lo importante es prevenir para que pueda vivir no solo usted, sino también los suyos. Hoy hablando, insisto, sobre algo que a todos nos compete, pero antes, permítame saludar a nuestros expertos en la materia. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, bienvenido nuevamente a esta sección. Gracias, igualmente. Gracias. Es un honor. Ingeniero Héctor Alejandro. Gracias, Lalo. Gracias por la invitación. Estamos Qué bueno. bien y de buenas. Qué bueno, eso es importante. Sí, gracias, Lalo. Hoy estaremos platicando sobre nuestra salud en números. ¿Cuánto nos cuesta enfermarnos al año? ¿Cuánto de repente puede costar una afección que decimos no hay problema, se quita con chocho, se quita con un tecito, pero desgraciadamente la vida en ocasiones no nos avisa? Es por ello la importancia de prevenir, y en ese sentido me gustaría saber qué podemos abonar al respecto. Gracias, Lalo. Mira, pues el INEGI nos dice en estudios que datan del año anterior que las principales causas de muerte son el fallecimientos relacionados con el corazón, el segundo es la diabetes mellitus y el tercero son los tumores malignos, es decir, el cáncer. Entonces esto ya nos predispone para un análisis ya que nos lleva más a detalle. Sí, estamos hablando que los padecimientos que comentó Alex son padecimientos muy costosos, muy costosos. Entonces las compañías de seguros, como podemos ver en la lámina que estamos teniendo, pueden gastar, por ejemplo, por una neumonía 13 millones de pesos. ¿Y qué pasa? La gente entró a un hospital por un problema cardíaco, un problema de diabetes, un tumor, y tristemente es muy común encontrarse con una bacteria que genera neumonía, ¿no? Exactamente, es muy común que escuchamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Una eventualidad como las que comentamos, 13 millones, 8 millones, 2 millones de pesos, 11 millones de pesos, y no se respetan edades, ¿sí? Tenemos la otra lámina también, donde menciona, en México hay un promedio de 200,000 niños prematuros, ¿sí? que nacieron el año pasado, exactamente, y resulta de que son niños de 0 años, o sea, recién nacidos prácticamente, y ya los costos que se generan por la atención médica, por esa problemática, son carísimos, de 2 millones de pesos para arriba. Entonces, hay situaciones que no podemos dimensionar el costo porque no hay un tabulador que diga, muy bien, la persona ya se enfermó de diabetes y no va a gastar más de 1 millón de pesos. Imposible, no tenemos ese dato. No hay un parámetro. No se puede. Ahora, también entendemos, Alex, que las instituciones públicas no cubren en su totalidad las afecciones y las consecuencias de... Claro, no, las instituciones públicas tienen un tema importante. Podrían ser que las redacciones de sus argumentos sean amplias, es decir, el objetivo sea cubrir con todo, pero están rebasadas en su capacidad instalada. Entonces esa es una situación que nos deja limitados, y por otro lado necesitamos reaccionar a tiempo. El esperar a que nos toque turno para una situación de emergencia de una persona en una condición de vulnerabilidad, un recién nacido, pues la acción debe ser inmediata, debe ser rápida. Entonces de ahí la ventaja del servicio privado, y también de poner en perspectiva la diferencia de lo que puede ser un servicio o un costo de un reclamo que puede costar decenas de millones de pesos, cuando la póliza nos podría costar una cantidad de decenas de miles. O sea, estamos comparando 1000 a 1 el desembolso, hablando en comparativa de presupuestos de lo que cuesta atender el padecimiento versus lo que nosotros desglosamos o desembolsamos, ¿no? Y en este sentido, Rafa, entonces, ¿cuál sería el ideal para que todos nosotros contásemos? Es decir, ¿una póliza de qué tipo? Una póliza de gastos médicos mayores es la que realmente nos va a proteger, nos va a blindar nuestro patrimonio. Y por eso se dice gastos médicos mayores. Los gastos médicos menores, como sea, los podemos salir adelante. Bien. Tú hace rato dijiste, vamos con el homeópata. Muy bien, ya con los chochos, que no va a costar más de 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos la consulta, no sé, pero es algo sencillo. Pero una situación de un accidente, una quemadura, una tomografía, esos costos ya son caros, se empiezan a disparar, y entonces tristemente cuántas historias no hemos escuchado de personas que tienen que vender su patrimonio o endeudarse por atender un problema del tumor que mencionó Alex en un principio, que es una de las principales causas. Un problema de diabético que terminó ahora sí que con problemas de diálisis, etcétera, se dispara. Con un seguro de gastos médicos todo está
todo está cubierto. Entonces, ¿qué pasa? En un café capuchino, 42 pesos el café, o una cajetilla de cigarros al día, 50 pesos. Estamos hablando de costos al año, si sumamos lo del capuchino o lo de las cajetillas, entre 12 y 18 mil pesos que la gente se gasta. Sí, son esos gastos hormiga que al final del día en una situación de esta naturaleza no nos va a ayudar mucho. Exactamente así es. ¿Y qué hablamos? De los ejemplos de las láminas. Un niño donde un problema prematuro fueron 2 millones de pesos, pues su póliza anda entre 6 y 8 mil pesos. O sea, menos de una tercera parte de lo que la persona se gasta en una cajetilla de cigarros al día. O sea, realmente es algo accesible. Aparte, no es cuestión de tenerle miedo. Híjoles, ¿cuánto me va a salir un seguro de gastos médicos? La proporción de lo que paga una aseguradora, que son millones, contra el beneficio que se obtiene por el costo, y que ese costo nos lo echamos en un café, en un cigarro. Así es. Bueno, o sea, no tiene punto de comparación. Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por esta parte, esta información. Es un placer. Gracias a ti, Lalo. Alex, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Seguimos con más aquí en su programa Torre Médica, su programa de especialidades. Vamos a ¿Sabías qué? Y recuerde que siempre es importante prevenir para vivir. ¿Sabías qué? Para evitar el dolor de espalda es recomendable hacer ejercicio o en todo caso mantenerse físicamente activo y evitar desde luego el sedentarismo. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University. Permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, 9 imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades en esta su sección Torre Urbana. Hoy platicando sobre el dolor lumbar. Algo, doctor, ya lo decía usted en el teaser, en la entrada de este espacio, que todos en algún momento lo hemos experimentado y las causas son muchas. Obviamente, cualquiera en nuestra sociedad, y sin importar la edad, existen factores de riesgo, es importante contemplarlo, pero cualquiera lo podemos vivir como experiencia clínica y la forma de tratarlo es muy importante, pero hay de aquel que no haya vivido él o alguien en su familia una molestia que se vincule con un nervio ciático, una compresión, una contractura por caída, por alguna cuestión traumática, por cargar un objeto pesado, Lalo. Y una vez más se vuelve importante y evidente a la vez
el trabajar dos áreas, ¿no? La neurocirugía y, por supuesto, la clínica del dolor, ¿no? Como tal. ¿Pero qué sabe la gente, Lalo? ¿Le parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Amiga, cuéntame, ¿qué sabes sobre las causas del dolor lumbar? Pues lo que yo tengo entendido es por la mala postura. Amigo, cuéntame, ¿cuáles consideras que pueden ser las causas del dolor lumbar? Bueno, poniendo ejemplo mi experiencia trabajando en call centers, gran parte de las personas que trabajamos ahí, la mayoría compartíamos pues lo mismo, dolores lumbares. ¿Por qué? Porque te avientas jornadas de 6, 8 horas, a veces sin descanso para sacar más dinero. Y pues esto obviamente genera pues un dolor catastrófico en el área lumbar, y yo a mi corta edad de 19 años, empecé a trabajar a los 17, si no mal recuerdo, pues ya contaba con dolores lumbares. Entonces pues creo que es la mala postura y el estar sentado, y varias veces estas sillas ni siquiera tienen ajustes o soportes en la parte ergonómicas. Ajá, exacto. Entonces pues el dolor lumbar es algo que pues he experimentado y pues... Amiga, cuéntame, ¿qué sabe respecto al dolor lumbar? Bueno, sé que es un dolor que puede ser causado por el estrés, por la mala postura, por las caídas, por pues infinidad de cosas, por trabajar mucho tiempo sentado en la misma posición. Amigo, cuéntame, ¿qué has oído hablar respecto al dolor lumbar? Que, bueno, he escuchado que después de los años, si no te lo tratas, de grande te puede ocasionar que estés encorvado. ¿Cómo poder prevenir el dolor lumbar? Pues a lo mejor teniendo una mejor postura, el caminar mejor derecha, quizás sería una. ¿Trabajarlo sería entonces tener esos descansos y cambiar esas posturas? No, claro, incluso hay varios ejercicios como para mitigar ese tipo de dolores. Se recomienda estar separando, ejercitando, estirándose, porque de otra manera pues un dolor lumbar va a ser más que certero, ¿sabes? Va a pasar sí o sí. ¿Cómo pudiéramos prevenirlo? ¿Qué pudiéramos hacer para no llegar a ese grado? Pues sobre todo hacer un poco más de ejercicio cuando trabajamos como en oficinas, que no estaremos tanto tiempo sentados. Entonces, pues bueno, que estamos tanto tiempo sentados más bien, pero prevenir que caminar o tratar de por lo menos cada 15 minutos movernos tantito, tratar de manejar menos estrés también, porque también da por estrés. ¿Cuáles consideras que pudieran ser la o las causas para sufrir dolor en la espalda baja? El mal posicionamiento al estar parado, o sea, encorvarse solo y recargarse mal en las sillas. Torre Urbana. Y bien decías, Lalo, que la gente tiene una noción, tiene una idea, y que obviamente la cuestión laboral, la cuestión postural, tiene una gran influencia para aquellos que tienen una condición en la que trabajan permanentemente sentados. Tienen que tener muy claro que el cambiar de posición, tener una silla ergonómica o adecuada, puede disminuir este riesgo. El sobrepeso es un factor que de alguna manera contribuye, pero sé que los expertos nos van a decir más a detalle cómo debe de alguna manera el paciente contemplar antes de llegar a una condición de tipo quirúrgica. Efectivamente, ¿qué está en nuestras manos hacer antes de tiempo? Recordarles, doctor, amigos, que los martes y los jueves los esperamos en HK960DM en Torre Urbana Radio, abordando desde luego temáticas de esta naturaleza y mucho más. ¿Y qué te parece que vemos que lo que los expertos nos dicen y qué opinan al respecto? Sí, es Mesa de Expertos en Torre Médica, su programa de especialidades. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, conversando con mis amigos Olivia y el doctor Francisco López sobre algo que yo creo que tiene una importancia general para el público, porque el dolor lumbar, yo creo que en algún momento de la vida todos lo hemos vivido, y decía Olivia en la primera entrevista que más del 60% de la población ha tenido como manifestación por lo menos 1 a 2 cuadros en su vida, que la recurrencia de este tipo de padecimientos crónica se puede dar, y que si no son manejados oportunamente esto puede perpetuarse de manera sostenida. Decíamos hace unos minutos fuera de cuadro, para ustedes que nos están viendo en casita, que una de las cosas que realmente preocupa a través de programas como estos, en donde hablamos de cuestiones clínicas que sean confiables, con base científica, es que la gente recurre a una forma de tratamiento alternativo que puede representarles un riesgo y que puede de alguna manera exponerles a que lo que pudiera haber sido manejado de manera oportuna se convierte en algo
que no tenga una condición de reversibilidad y que pueda llevarlos a veces a una condición quirúrgica que no les va a garantizar una condición de mejoría absoluta. Así es, muchos pacientes en clínica de dolor ya tienen mucho tiempo yendo con médicos diferentes y el manejo no ha sido adecuado. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se apegan al manejo porque no ven mejoría a corto plazo. El manejo de un dolor crónico es a largo plazo, pero se puede llegar a una mejoría que puedan realizar su actividad física sin necesidad de llegar a alternativas. Las alternativas... Sí, creo que sí tienes muy claro que el que busca una medicina alternativa es porque se desespera. Ya está cansado. Y decías tú hace un momento, si logramos educarlo a usted, paciente, educarlo en el contexto de decirle, entiéndase que esta enfermedad o este padecimiento va a tener una evolución a largo plazo, pero puede tener una mejoría siempre y cuando no se desespere. Decíamos hace un momento, Francisco y un servidor, el nervio tiene memoria. Perdona pero no olvida, y esa parte del perdonar y no olvidar es esperar que la recuperación, el nervio se recupera de manera muy lenta, muy lenta, y a pesar de la recuperación que tiene, no siempre deja de tener una condición en la que pueda recordar clínicamente, hasta por una mala postura, que ahí sufrió un trauma. Por lo tanto, depende mucho de nosotros la adecuada medicación, los buenos hábitos, y para aquellos que requieren un manejo quirúrgico, cuidar ese posquirúrgico. ¿Cómo se cuida, Paco? El posquirúrgico es un factor muy importante porque no nada más es medicamento, sino que ellos deben de cambiar su forma de pensar. Su forma de pensar porque es una persona que va a dejar de agacharse flexionando la espalda, tiene que tener algo que se llama higiene de columna, que lo hemos mencionado, y va a tener que cambiar su perspectiva general de vida, desde cómo come, desde cómo controla sus múltiples enfermedades que pueda tener o agregadas, desde el uso de medicamentos por un tiempo prolongado, como bien decía Oli, para tratar de retirar el espasmo muscular que queda residual después de un procedimiento quirúrgico, medicamentos como antiinflamatorios que también son muy importantes, y sobre todo, creo yo, lo más importante es el fenómeno de la rehabilitación física. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen que estar sometidos a un programa de rehabilitación adecuado para que se pueda reintegrar de una manera adecuada la funcionalidad total de la columna, independientemente de cuál sea el procedimiento que se realice, sea mínima invasión o sea una cirugía convencional o abierta, ¿sí? Entonces, este cambio de forma de actuar y de vivir es lo que va a garantizar que la cirugía, que pudo haber sido muy bien hecha, pues tenga un éxito total, ¿no? Depende mucho de nosotros, yo lo reitero mucho a través del programa, que depende mucho de nosotros la forma en la que les sabemos hablar al paciente, educar al paciente, orientarlo. Decías, Oli, algo que me gustó mucho hace un momento, el darle al paciente una orientación psicológica por el fenómeno de somatización que él vive. Cuando el paciente se convence de que recibe un apoyo emocional, es mucho más fácil para ti como clínica manejar su padecimiento. Es increíble. Bueno, el paciente que tiene dolor crónico es un paciente que no puede separar lo somático, o sea, lo que el cuerpo le está diciendo que tiene dolor, y lo psicológico. Entonces, si tenemos una adecuada orientación con él y explicarle que su dolor puede mejorar y llevarlo a rehabilitación, y con la psicóloga o nosotros mismos como el clínico que lo estamos viendo, saber y decirle al paciente que va a mejorar, que si se apega a los medicamentos, a la rehabilitación y a cuestiones también, podríamos decir, coma mejor, tenga buenas medidas de higiene con su columna, va a mejorar. Pero también que el dolor crónico va a volver, pero que tenemos diferentes formas de ayudarlo. Si tenemos en el tratamiento de manejo del dolor, le vamos a dar, por ejemplo, 2 semanas sus antiinflamatorios, su relajante muscular, su compresa caliente, el apapacho. A veces lo que sí les sugiero es los masajes, ya hablando de una técnica que nosotros podemos ayudar, el familiar o alguien que le pueda ayudar, ayuda a que el músculo se relaje. Cuando hay dolor crónico también, el nervio y el músculo sufren una contractura y eso a veces es difícil con el medicamento quitarlo nada más. Pero si el paciente se acopla al medicamento,
puede mejorar. Después de esas 2 semanas, la rehabilitación, podemos mandarlo a nadar, a caminar, y lo importante es que no deje de hacer su actividad física, de poco a más. Y esa parte, fíjate, yo voy a hacer mención a algo que uno como clínico de repente se nos olvida y recurrimos a ustedes como especialistas hasta que ya se salió de nuestro contexto. El manejo del dolor dentro de la escala médica tiene un orden de ascenso, ¿sí? El dolor tiene niveles. Sí. Y no solo en lo numérico, tenemos una escala visual análoga que le llamamos del 0 al 9 para que el paciente llegue a una condición desde que 0 obviamente no tiene nada de dolor hasta que 9 es, o 10 es el total del dolor. Pero a la parte a la que yo quiero llegar con la escala del manejo del dolor es que tenemos desde el manejo analgésico y antiinflamatorio y nos vamos incrementando el tipo de medicamento porque las vías de conducción del dolor son diversas. El inhibirlas a ciertos puntos permite una facilidad de que el paciente, a veces con combinaciones poco ortodoxas, porque eso, cada quien tenemos en nuestra mente como médicos un cierto grupo de medicamentos, ¿cierto? Sí. Y tú tienes elegido la combinación de paracetamol con tramadol y te ha dado un resultado adecuado, por dar un ejemplo. No, pero resulta que a Paco le da mejor resultado el uso de clorhexidinato de lisina con pargeberina y le ha dado un resultado. Son ejemplos que de alguna manera en el ámbito clínico las combinaciones para ciertos tipos de dolor nos permiten tener una eficacia clínica diferente. El paciente tiene que entender que tenemos algorítmicamente toda una rama de medicamentos dependiendo las combinaciones y las causas del dolor. Claro. Un paciente que tiene un dolor neuropático por una diabetes mal controlada, más una compresión radicular, es decir, por una herniación o un atrapamiento nervioso, debe recibir una combinación farmacológica distinta, pero de repente la gente quiere tomar un solo medicamento para un cierto tipo de dolor que tiene un orden multicausal. Esa parte yo quiero reiterarles a ustedes que si entienden que el dolor bien manejado por un especialista no tiene necesidad de llegar a una intervención quirúrgica, sí y solo sí entendiendo que el riesgo de una intervención puede traer complicaciones de otro tipo. Yo creo que es valioso para nosotros hacerles entender al auditorio que el padecimiento del dolor lumbar es mucho más frecuente de lo que la gente piensa, que todos tenemos en cualquier momento de nuestra vida por una mala postura, por cargar inapropiadamente algún objeto pesado, la falta de higiene postural. Yo creo que subirse a un transporte público y voltear a ver la gente que está sentada, te das cuenta que hoy ordenadores y aparatos electrónicos han convertido que el dolor cervical se vuelve un dolor frecuente. Obviamente el dolor torácico, que es también en la columna, se ha vuelto algo frecuente, pero la gente empieza a buscar alternativas no quirúrgicas, que creen conciencia que esto puede ser para ellos algo más riesgoso, ¿cierto? Cierto, y yo creo que las alternativas no quirúrgicas vienen desde, por ejemplo, la quiropraxia y algunas cosas que mucha gente acude a ellas, que puede agravar, sinceramente puede agravar, por ejemplo, una alteración articular importante, una mala compresión, un mal movimiento puede desencadenar un fenómeno importante para los pacientes y quitarles inclusive a veces la oportunidad o llevarlos a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces es muy importante pues que acudan con un especialista, que sean bien valorados y que podamos usar esa gama de alternativas en medicamentos y de estudios para poder encontrar adecuadamente la causa de su dolor y llevar un tratamiento final y efectivo, ¿no? Esta experiencia para mí representa algo muy valioso porque sé que llevarle al público información clara, información que tiene una base científica, pero que sí entiendan que la parte más importante es que existen especialistas para cada área. Aprender a elegir el especialista que tu cuerpo necesita depende en buena medida de ustedes y su responsabilidad. Que entiendan que la salud no es un juego, que representa para nosotros una gran responsabilidad el saberles orientar, que la gente que nos acompaña en este programa es gente que vive la práctica clínica tanto privada como institucional y a veces conjunta, que les permite mantenerse en un gimnasio constante para que ustedes tengan la confianza y la certeza de que la información que se les vierte a través de este programa es algo que les da a ustedes la certeza de que hicimos las cosas y que salimos a la calle a preguntar a la gente qué es lo que la gente vive, qué es lo que la gente conoce
y qué es lo que la gente quiere saber. Y a través de las redes sociales y medios de contacto, por favor, mándanos tus sugerencias, tus dudas para compartirlas con los expertos. Y recuerda, semana a semana Torre Médica, un programa de especialidades, les da la oportunidad de tener información fiable, certera y obviamente con un lenguaje fácil y sencillo. A los dos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Torre Médica, un programa de especialidades. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron